deja de ser comunicación. La medicina tiene una parte de ciencia, tiene una parte importante de conciencia y de ética y tiene una parte importante de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender el sufrimiento del paciente. Entonces eso supone pues, que el paciente nos entienda y que nosotros entendamos al paciente. Nuestro trabajo es tratar de identificar y de poner en marcha lo más rápidamente posible herramientas innovadoras y efectivas de hacer transferencia de conocimiento. Nosotros nos dedicamos a producir conocimiento, pero una parte enorme de nuestro portafolio, de nuestro trabajo, es asegurarnos de que se transmite y se utiliza en la práctica clínica cotidiana. Necesitamos incrementar ciertas competencias en los profesionales, es parte también de nuestro trabajo, formarlos tanto en el posgrado como cuando están en periodo de formación, los residentes. Entonces necesitamos fomentar este tipo de competencias de comunicación interpersonales para que sean capaces de hacer un ejercicio de la medicina más razonable, más al nivel que todos deseamos en un siglo XXI donde todos estamos suficientemente informados y concienciados. La medicina gráfica lo que nos permite es ir un paso más allá y hacer que la capacidad de transmitir esa evidencia que existe para que los profesionales la vean inmediatamente, la utilicen de forma ágil en sus consultas, se intensifique o se multiplique por mil. Ya estamos hambrientos de herramientas como esta porque la medicina gráfica está contribuyendo de una forma muy novedosa, que es indicándonos cómo vive el paciente la enfermedad casi en primera persona, de una forma sin mediatizar, sin trabas, directa, para que nosotros entendamos esa enfermedad y nos sirve también para transmitir información. Hay una brecha generacional inmensa entre la pedagogía habitual, la que se venía empleando hasta ahora para hacer formación de residentes o incluso para hacer formación de los profesionales jóvenes una vez que ya han terminado su periodo de formación. Bueno, pues la pedagogía que se empleaba más clásica no puede ser. La capacidad para procesar imágenes, para procesar mucha información muy condensada, se ha modificado. O sea, y es un lugar común ahora mismo. Nuestros profesionales jóvenes en formación o recién formados tienen ya esta habilidad y además es lo que les resulta atractivo, es lo que les llega, lo que les alcanza. Entonces, renovar la pedagogía y la lógica de transmisión de este conocimiento para las instituciones que nos dedicamos a eso es una obligación. Hay muchos creadores, hay muchos artistas que están creando medicina gráfica sin ser conscientes de que están creando medicina gráfica. Por lo tanto, a este congreso son bienvenidos tanto los profesionales como los pacientes que van a recibir muy bien la medicina gráfica, como los creativos. Cuando se está tratando de poner en acción conocimiento y evidencia, te permite convertir al paciente en una persona. Entonces está descendiendo al nivel concreto, en esa imagen, es una persona y puede ser además una persona con algún componente que te resulta completamente afín como profesional, porque la manera en la que está dibujada, la manera en la que está presentada, se parece muchísimo a todos tus pacientes, los que ves en consulta. Y por otro lado, la manera en la que se secuencia la presentación de qué es lo que has de hacer o qué es lo que se te recomienda hacer, sigue bastante la lógica clínica. Tú mismo te ves identificado en las preguntas que está tratando de contestar esa infografía y que cuando te las contesta te presenta un paciente que es real, que tiene una imagen real. No es texto abstracto, no es un dibujito, me refiero, no es un dibujito de estos estereotipados como los dibujos que hay encima de las puertas del baño para entendernos, sino que tiene personalidad y tiene rasgos de persona real, con defectos, con virtudes, con sonrisa, con llanto, con lo que toque en cada momento. Estamos absolutamente encantados del resultado del Congreso, la recepción del mismo ha sido increíble, la bienvenida que nos han dado en redes sociales desde un principio, desde que empezamos a hablar de ello, fue sensacional. Los ponentes que han estado encantados de acudir, pues para nosotros ha sido un absoluto lujo, porque tenemos gente del mundo del cómic, gente creadora, expertos, profesionales sanitarios, en fin, tenemos un elenco de gente muy interesada que es capaz de aportar mucho y bueno, pues nos parece que este congreso está siendo una especie de escaparate al mundo de la salud y de la enfermedad, al mundo sanitario, de lo que puede aportar la medicina gráfica. Entonces, bueno, creemos que el congreso ha sido un éxito.
medicina gráfica no tiene fronteras, no sabemos de qué forma se va a seguir desarrollando. De hecho, desde el mundo del graphic medicine del que nosotros provenimos, a cómo nosotros estamos desarrollando la medicina gráfica de una forma diferente, pues nos estamos dando cuenta que no tiene límites. De hecho, es interesante que llevamos unos días intentando definir la medicina gráfica, darle concepto en palabras, y nos estamos dando cuenta que el concepto es tan grande que resulta difícil, que quizá corremos el peligro de empequeñecerlo poniéndolo en palabras. Entonces, a partir de mañana seguiremos trabajando, seguiremos poniendo en valor el mundo de la medicina gráfica y dando la bienvenida a cualquiera que quiera participar de cualquier forma en ello. Culmina, digamos, este momento de encuentro fundacional, digamos, porque es en público, pero venimos trabajando ya con ellos y la idea es que, pues un poco lo anunciaba, si estamos diciendo que para todo nuestro trabajo es imprescindible utilizar esta herramienta, hemos encontrado los mejores colaboradores, es completamente simbiótico y sinérgico y la idea es seguir adelante. Una reunión anual tiene todo el sentido porque es un poco el momento también de reflexionar sobre hasta dónde hemos llegado o dónde tenemos que llegar más adelante. Con lo cual, yo creo que se puede consolidar probablemente el Congreso de Medicina Gráfica en Zaragoza en los próximos años.